la sexta clase de Génesis. Empezamos desde Génesis 3:15. Leamos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Significa que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer serán enemigos. La simiente de la serpiente es el diablo. La simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, que habría de venir. Este es el primer evangelio, es el protoevangelio. Los padres apostólicos llamaron a esto el primer evangelio. Justino, Ireneo, estos padres lo llamaron primer evangelio. Es la primera profecía del evangelio de Cristo. La simiente de la mujer se refiere a Cristo. Toda la humanidad es descendiente del varón. O sea, es a través del varón que se engendra en el mundo. Por eso, el pecado de Adán desciende hacia toda la humanidad. En la genealogía de Mateo capítulo 1, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De este modo el varón engendra al varón y así sucesivamente. Toda la humanidad desciende del varón. Únicamente el Señor Jesús nació en el mundo sin relación con el varón. El Señor Jesús vino de la mujer. Isaías 7:14. Allí dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Gálatas 4:4. Dice que el Señor Jesús nació de mujer. Por lo tanto, Jesús no tiene pecado original. Además, Jesús no cometió ningún pecado. Jesús es sin pecado. Por eso el Señor Jesús, siendo sin pecado, puede salvarnos a nosotros los pecadores. Nadie fuera de Jesús nos puede salvar a la humanidad. Aquí indica que el diablo, en la crucifixión de Jesús, le herirá en el calcañar. Significa que el diablo hará que Jesús fuera crucificado. Pero el Señor Jesús romperá la cabeza del diablo. Destruirá el poder del diablo. Destruirá la muerte que es controlada por el diablo. 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:26. Jesús venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte, rompió la cabeza del diablo, obtuvo la victoria. Quebrantar la cabeza del diablo significa destruir completamente el poder del diablo. Solamente Jesús puede vencer el poder del diablo. Por eso nosotros recibimos la salvación creyendo en Jesús. Hebreos 2:14. Juan 16:33. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu hijo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios anuncia su castigo contra la mujer. Dice que los dolores de parto y alumbramiento de la mujer serán muy grandes. La mujer será dependiente del varón y lo anhela. El marido gobernará a la esposa. La mujer estará sometida al varón. Antes del pecado había igualdad en el matrimonio.
La mujer era la compañera que ayudaba al marido, era la ayuda idónea, era compañera. Eran socios que se ayudaban mutuamente. Pero Eva pecó primero e hizo que Adán también pecara. Por eso, el pecado de Eva es mayor. Por lo tanto, ahora, el marido sería señor y la esposa la sierva. A causa del pecado, la mujer se vio muy perjudicada. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue el castigo de Dios para el varón? La tierra estaría bajo maldición. El medio ambiente estará de mal en peor. Aparecerán cardos y espinos. Van a surgir cizañas. Van a surgir virus de enfermedades y toda clase de males. Los varones tendrán que salir a trabajar duramente y comer con sudor. Antes del pecado, los frutos surgían por sí solos. Pero a causa del pecado del hombre, van a aparecer por sí solos los cardos, mientras que los frutos salen luego de mucho esfuerzo de cuidarlos para que el hombre pueda comer. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice que el hombre regresará al polvo de la tierra. Nuestro cuerpo fue creado con el polvo de la tierra. Nuestro espíritu fue creado a la imagen de Dios. Nuestro cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Por eso, el cuerpo del hombre se vuelve al polvo de la tierra. Esto es la paga del pecado. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí Adán coloca el nombre a su esposa, Eva. Significa vida. El nombre de Eva significa vida. Teniendo la fe de que en el futuro las personas recibirían la salvación y la vida, le puso a Adán el nombre para su esposa. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estas túnicas de pieles simbolizan el sacrificio del Cristo venidero. Las pieles de animales indican la necesidad del sacrificio de animales. Significa que Cristo se sacrificará en nuestro lugar y morirá derramando sangre. Significa que Jesús será sacrificio expiatorio delante de Dios. Nos enseña que Jesús nos redimirá el pecado de la humanidad. El Señor derramó la sangre en nuestro lugar. Hebreos 9:22. Significa que nos vestiremos de la justicia por medio de Jesús. El pecador es transformado en justo. Romanos 13:14.
Isaías 61:10. Por eso no se puede recibir la salvación mediante las obras y la justicia humanas. Isaías 64:6. Está diciendo que no se puede con las hojas de higuera. Hay que vestirse con la justicia de Jesús. Así el pecador es transformado y hecho justo. Las túnicas de pieles pueden cubrir la desnudez del pecado. Por eso, la túnica de pieles simbolizan el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Significa vestirse de la justicia del Señor Jesús. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice que como conoce el bien y el mal, el hombre no debe comer el fruto del árbol de la vida. Ahora no está en condiciones de participar del fruto del árbol de la vida. Ahora debe creer en Jesús y más adelante, cuando vaya al reino de los cielos, podrá participar del árbol de la vida. En el reino de los cielos se encuentran el agua de vida y el árbol de la vida. Apocalipsis 22:1. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios echó del huerto de Edén a Adán y Eva. Adán y Eva fueron exiliados. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines son una clase de ángeles. Espada encendida simboliza la palabra de Dios. Dios hizo que ellos no pudiesen participar del fruto del árbol de la vida. Además, fueron echados del huerto de Edén. El huerto de Edén estaba en algún lugar. Luego del pecado de Adán y Eva, el huerto del Edén desapareció. Cuando regrese en su segunda venida Jesús, cuando venga el reino de los cielos, se restaurará este paraíso. El huerto de Edén será restaurado. En el pasaje de hoy, Adán y Eva merecen la condenación debido a la caída. Pero está la promesa de que mediante la simiente de la mujer, Jesús, se dará la salvación. Aquí finalizamos el capítulo 3. Seguimos con el capítulo 4. El título del capítulo 4 es Caín y Abel. Caín y Abel. Primero, Adán engendra a 2 hijos, versículos 1 y 2. Segundo, el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, versículos 3 al 5. Tercero, Caín asesina a Abel, versículos 6 al 8. Cuarto, el juicio de Dios, versículos 9 al 15. Quinto, el crecimiento del pecado, versículos 16 al 24. Sexto, otorgamiento del pasaje de la fe, versículos 25 y 26. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán y Eva cohabitaron y tuvieron un hijo. El hijo mayor fue Caín. Caín significa obtención. Tuvieron un segundo hijo llamado Abel. Abel significa vacío. Abel era pastor de ovejas. Caín era labrador de tierra. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda
a Jehová. Pasó mucho tiempo. Los hijos crecieron. En ese tiempo Caín trajo del fruto de la tierra como sacrificio para Dios. Versículos 4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Abel ofreció en sacrificio a Dios el primogénito de sus ovejas. Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Sin embargo, no aceptó a Caín y a su ofrenda. Aquí vemos que no se trata solamente de aceptar o no las ofrendas. Sobre Abel dice, aceptó a Abel y a su ofrenda. Significa que Dios aceptó incluso a la persona misma de Abel. No solo aceptó la ofrenda de Abel, sino que Dios aceptó con agrado incluso a la persona misma de Abel. Pero Dios no aceptó a Caín ni su ofrenda. O sea, ni Caín ni su ofrenda eran aptos para Dios. Caín mismo no era apto para Dios. Por lo tanto, no solo debemos ofrecer ofrendas a Dios, sino también que debemos ofrecernos a nosotros mismos a Dios. Nosotros y nuestro corazón debe ser ofrecido de manera santa a Dios. ¿Por qué Dios aceptó con agrado a Abel y su ofrenda? En primer lugar, porque creyó en la palabra de Dios y ofreció una ofrenda conforme a la palabra de Dios. Luego del pecado de Adán, Dios ha dado el Evangelio, capítulo 3, versículo 15. Lo vistió con pieles de animales, capítulo 3, versículo 21. Con todo esto estaba presentando al Cristo venidero. Estaba revelando la redención por el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso Adán enseñaba siempre a sus descendientes sobre el derramamiento de la sangre de Cristo que habría de venir. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín se enojó porque Dios no había recibido su ofrenda. Tuvo envidia de su hermano. Esto se debe al orgullo y soberbia del hermano mayor. Caín debía arrepentirse y hubiera sido bueno que aprendiera la forma correcta de ofrecer sacrificio. Sin embargo, Caín era soberbio y se rebeló y se apartó de Dios. Dios lo reprendió. Efesios 5:13. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Debemos realizar activamente el bien. Si no obramos activamente el bien, entra el pecado. Cuando nos alejamos del bien, seremos siervos del pecado y del diablo. Si no obramos el bien, el pecado se asoma a la puerta del corazón y cuando encuentra la oportunidad, entra. Por lo tanto, debemos obrar el bien de manera activa. 1 de Pedro 4:1, 1 de Pedro 5, versos 8 y 9. Dice, a ti será su deseo. Significa que verá con buen deseo el corazón y el pecado ejercerá su poder. Por lo tanto, debemos esforzarnos en dominar el pecado. De lo contrario, seremos siervos del pecado. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Finalmente Caín mató a su hermano Abel.
Caín tuvo envidia y mató a Abel. Caín hizo caso omiso a la reprensión y advertencia de Dios. El deseo pecaminoso de Caín fue creciendo más y más. Caín llegó a ser el primer homicida de la humanidad. El pecado de Adán, al comer del fruto del bien y del mal, se transmitió a sus descendientes. Caín llegó a ser el primer asesino. Abel llegó a ser el primer mártir de la historia. Versículo 9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios estaba buscando a Caín. Dios le preguntó sobre el paradero de Abel. Entonces Caín dijo que no lo sabía, estaba mintiendo, estaba desligándose de su pecado. Además dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Esto es una rebelión de Caín contra Dios. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Santiago 5, versículos 4 y 6. Dice que el jornal de los obreros está clamando. Significa que Dios se acuerda del pecado. Significa que Dios vio cómo Caín derramó la sangre de Abel. Abel murió como mártir, pero su sacrificio vivo sigue testificando hasta hoy en día. Todavía el sacrificio vivo de Abel da testimonio. Mateo 23, 35. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Debido al pecado de asesinato, la tierra se ha empeorado más. Por el pecado, la tierra fue maldecida. Por eso, el versículo 12 dice que la tierra no rendirá sus frutos eficazmente. Caín tendrá que andar errante, huyendo como un fugitivo sobre la tierra. Caín se alejó de la vida, está sin reposo ni paz. Cuando pecamos desaparece la verdadera paz. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Caín clamó a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Caín siente miedo del castigo de Dios. Caín no se arrepiente del pecado que ha cometido. Simplemente se queja de que su castigo es muy severo. En vez de pensar en la gravedad de su pecado, hay muchos que se quejan del castigo. Romanos 9:2. Debemos reconocer que Dios siempre nos da un castigo más ligero de lo que merecen nuestros pecados. Debemos creer en Dios que nos brinda la misericordia en medio de la ira. Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Cuando la gente peca delante de Dios es echada de la hermosa tierra. El pecado acarrea castigo, produce temor. Esto es evidencia de estar apartado de la protección y bendición de Dios. Caín siempre tuvo miedo de que otros lo mataran. Esta es la característica del pecado. Dice que cualquiera que lo encuentre lo matará. ¿A quién se refiere? Ya en ese tiempo había muchos descendientes de Adán. En el versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo. En ese tiempo Adán había engendrado también a muchas hijas. El primer hijo de Adán, Caín asesinó al segundo hijo, Abel. Además de ellos, tuvo a muchos hijos e hijas.
Adán y Eva eran los ancestros de la humanidad. Por eso cuando dice cualquiera que me hallare, se refiere a los descendientes de Adán. Otra cosa para pensar, en aquellos tiempos los hijos de Adán se casaban con sus hermanas, no había otra alternativa. Por lo tanto, en la Biblia no se registran todos los nombres. La Biblia registra solamente los sucesos necesarios para la obra de la salvación. Solamente están registrados los personajes necesarios. Por lo tanto, hay muchas personas que no están registradas. Versículo 15. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El que matare a Caín será castigado 7 veces. Estas palabras de Dios muestran la misericordia de Dios hacia el pecador Caín. Si bien castigó al pecador Caín, no lo destruyó del todo. Dios le puso una señal en Caín. Nosotros no sabemos exactamente qué señal es. Pareciera que esa señal del amor de Dios quedó sobre su frente. Dice cualquiera que le hallare, se refiere a los demás descendientes de Adán. Aquí vemos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Nosotros debemos ofrecerle a Dios no la ofrenda de Caín, sino de Abel. En la actualidad debemos ofrecerle la adoración correcta ante Dios. Cuando adoramos a Dios no debemos hacerlo según el pensamiento humano, según nuestro propio antojo. Debemos rendirle a Dios el culto apropiado. Debe ser un culto conforme a la palabra de Dios. Debe ser un culto conforme a la verdad. Debe ser un culto que refleje la comunión especial, espiritual con Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Debe ser un culto lleno del Espíritu Santo. Entonces será un culto aceptable para Dios. Además, en nuestra vida cotidiana, debemos vivir en santidad delante de Dios. Por eso, no solamente debemos rendirle a Dios una adoración adecuada en el horario del culto, sino que debemos adorarle ofreciendo nuestra persona misma. Aquí finalizamos la 6ª clase de Génesis. Muchas gracias.